Canal 11 presenta Área Grande. Esta noche en Área Grande, la selección de fútbol playa de Guatemala recibe homenaje tras su clasificación al Mundial. Buenas noches para mis amigos de Área Grande. Es un placer poder estar aquí con ustedes y compartir este triunfo de la selección de fútbol playa que calificamos al Mundial de la FIFA en Seychelles, que estará del 1 de mayo a 11 de mayo. Espero puedan seguir compartiendo con nosotros esta gran experiencia. Estamos muy contentos de haber podido clasificar por primera vez a este Mundial. Gracias por el seguimiento. Buenas noches, gente de Área Grande. Gracias por la oportunidad, gracias por el espacio. La verdad, una experiencia inolvidable. Algo completamente diferente. Un sueño que desde niño siempre tenés. Agradecerles por toda la oportunidad, por todo el apoyo, por todo lo que nos brindan. Muchas gracias a todos, la verdad. Es algo inolvidable y pues a darlo todo en el Mundial. Ya estamos cerca, estamos a un mes prácticamente de poder compartir esta experiencia, de compartir este nuevo proceso, ¿verdad? Entonces, gracias a todos por toda la oportunidad y por todo el apoyo. Muchísimas gracias y gracias a toda la gente de Área Grande. Iniciarán próximamente todos los entrenamientos, además de que podrían contar con campamento internacional para llegar de la mejor manera al Mundial en el mes de mayo. La selección guatemalteca de fútbol afina todo para su compromiso ante Guyana. Aarón Herrera da las explicaciones por las cuales no estará con el azul y blanco para enfrentar a Guyana. Municipal va preparando todo para el compromiso ante León en los Estados Unidos. Hoy recordaremos algunos de los datos interesantes que tiene Municipal ante León. Con esto y con mucho más iniciaremos Área Grande. Qué gusto, ¿cómo están? Una buena noche, un día complicado para moverse en la capital y en varios puntos también de Guatemala, así que de alguna forma aquí estamos para cumplir junto con el profe Kevin Morán para llevarles lo más importante de hoy, así que Kevin, te saludo con mucho gusto, bienvenido, buena noche. Buenas noches, Pedro, a todos allá en casa. Sí, estamos seguros y de corazón esperamos que ya estén en casa, salvaguardados y con sus seres queridos, y nosotros listos y preparados para llevarles los pormenores del deporte nacional e internacional. Iniciamos con estas imágenes. Hoy hubo homenaje a la selección de fútbol playa en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento en la Zona 15. Esto a raíz de haberse clasificado esta selección a la Copa Mundial que se realizará precisamente en el mes de mayo. Así que ahí estaremos llevándoles a ustedes lo más importante de la participación de Guatemala en ese Mundial. El presidente de la Federación de Fútbol de nuestro país, Gerardo Páez, junto con el equipo de fútbol playa, igual el cuerpo técnico, hablaron de muchos detalles, ¿verdad? Sobre que queda muy poco tiempo y no se pueden hacer tantas cosas en tan poco tiempo para que el azul y blanco asista a este Mundial en mayo. Intentarán tener un campamento fuera de Guatemala y de ahí en cuenta regresiva para luego participar en el campeonato mundial. También hay un premio a los jugadores y hay algo que me llamó muchísimo la atención y es que el presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, Gerardo Páez, determinó que aquellos que tienen que trabajar, que son todos obviamente, sí, y que tienen complicaciones incluso con el tema laboral, ayudarles económicamente para que cumplan con los entrenamientos con la selección de fútbol playa. Incluso ahí, como ustedes pueden ver, hubo también reconocimiento de parte de los patrocinadores de Selección Nacional para este grupo de valientes futbolistas que logran compaginar el trabajo diario que tienen que hacer con el entrenamiento y los juegos de fútbol playa. Decían que ellos fueron avanzando, que su propósito lo cumplieron
que colocaron siempre una frase de que tenemos que llegar al Mundial, que comenzaron a ver sus frutos en los torneos regionales y ahora pues ahí están clasificados a esta Copa del Mundo. Hablaban del potencial que tiene El Salvador a nivel de fútbol playa, eso no es nuevo, sabemos de ese potencial que tiene El Salvador, pero que se están acercando. Aún hay una diferencia entre El Salvador y Guatemala en fútbol playa, pero que se están acercando. Y ahí está, mi estimado Kevin, lo que ayer nosotros colocábamos, que fue ese arribo, estuvimos presentes en el arribo de la selección de fútbol playa, pues hoy la federación les hizo un reconocimiento por el esfuerzo de haberse clasificado a la Copa del Mundo. Muy merecido. De hecho, al inicio del programa escuchábamos a Crocker, ¿verdad? El capitán, y también a Diego Vázquez, que nos enviaban un saludo, hablaban del esfuerzo, de la dedicatoria también para sus familias, que al final son los que soportan, ¿verdad? Esos seres queridos que están ahí aguantando los desvelos, esperándolos con alguna cena, con detalles, ¿verdad? Que nos contaban por ahí los dos buenos futbolistas de fútbol playa. Es una disciplina, Pedro y amigos ahí en casa, que muestra mucho espectáculo. Tuve la oportunidad de asistir a un entreno, no es nada fácil, pues el terreno es, ya saben, si alguno ha ido a correr, por ejemplo, a una playa, te podrá tener la idea de cuánta resistencia crea, ¿verdad? Pues es un deporte de mucho espectáculo, chilenas, paradas, el golpe, mucha técnica. Y yo creo que esto va a despertar más interés en los jóvenes especialmente, o la gente que quiere incursionar más en esta dinámica de fútbol playa. Es correcto, creo que conforme se logren los objetivos, más interesados habrán. Ahí está lo que les mencionaba, el reconocimiento de parte de Gerardo Páez, que habrá que decirlo, muchas veces pone de su bolsillo para complementar algunos aspectos en torno a selecciones nacionales, pero bueno, de alguna forma se lo merecían y creo que ahora viene un reto importantísimo, que es la participación de esta selección en el Mundial de Fútbol Playa en mayo. Empezará el evento el 1 de mayo, es un mundial rápido, no es un mundial como el del fútbol 11, que pues tardan más en realizarse los partidos, hay más tiempo de descanso entre un juego y otro. Aquí en el fútbol playa va volando todo, así que en mayo Guatemala tendrá participación por primera vez en una Copa del Mundo de esta especialidad y se escuchará el himno de Guatemala. El himno de nuestro país en Copas del Mundo se ha escuchado, si bien recuerdo, serían 7 veces, ¿no? Porque hay que recordar que en el Mundial de Colombia se escucharon las notas del himno de Guatemala en 3 partidos más un juego de la siguiente ronda. Y en el último torneo mundialista sub-20 en Argentina se escuchó el himno 3 veces. Entonces esta sería una oportunidad más, 7 se han escuchado y sería la 8ª vez cuando se tenga el primer juego de la selección de fútbol playa justamente en el Mundial 2025. Hay reacciones. Farley Castro, el director técnico de esta selección, pues nos detalla hoy muy emocionado hablando del trabajo y el sacrificio de los integrantes de este azul y blanco. Creo que para nosotros es muy importante, esto a nosotros nos llena de satisfacción porque al final les voy a comentar un poco. Yo conozco a Gerardo Páez hace 7 años, yo como preparador físico de la selección de futsal. Luego conozco con el tiempo al licenciado Ellis, que es el que me da el voto de confianza junto al comité ejecutivo con Jaime Vélez como presidente de la liga, y creo que es de ahí, ¿no? Ayer lo mencionaba, esto fue paso a paso, no fue de la noche a la mañana. Psicológicamente sabíamos que primero teníamos que diseñar un modelo de juego. Al final esto es de todos, ¿no? Nunca hubo reproche, nunca hubo excusa, y conforme íbamos mejorando, yo a esto le quiero llamar proceso. ¿Proceso por qué? Porque conforme íbamos creciendo nos íbamos plasmando objetivos día tras día. Se los mencioné a ellos, que había un compromiso como tal, porque cuando llego a selección la intención era cambiar un modelo de juego. Luego mirábamos ese crecimiento y decíamos, bueno, ahora sí ya podemos ir a CONCACAF y competir. Luego seguíamos viendo progresión y decíamos, ahora estamos para pelear una semifinal. Y después dijimos que podíamos ser campeones y estuvimos a nada de ser campeones. Sabemos de que El Salvador tiene un proceso de años, pero nada, lo mencionaba el capitán, él decía, antes eran 8, antes eran 10, antes eran 7, ahora estamos a un gol, ¿no? Y no quiero contar que sea el gol, sino es cómo vamos entendiendo el juego, cómo vamos mejorando y pues la credibilidad que los jugadores van teniendo y la confianza.
Bueno, ahí lo explica claramente Kevin que han ido quemando etapas, que esto lo cataloga él un proceso, dando a entender, y creo que estoy de acuerdo, si se han logrado etapas y los objetivos se han conseguido, no es que sea casualidad, sino más bien se está dando un seguimiento a algo establecido, a un plan, y dice es un auténtico proceso. Y de esa manera tendrían que venir objetivos después de la Copa del Mundo. Creo que ya en un torneo mundialista, Kevin, puede pasar cualquier cosa porque te vas a enfrentar ante rivales de otra categoría. Potencias a nivel mundial en esta modalidad de fútbol playa. Farley mencionaba la fortaleza mental también, ¿verdad?, que ellos infunden a los jugadores. De hecho, de primera voz y mano me decía Vázquez, sí, es que nosotros trabajábamos mucho. Y fíjate que cuando nos tocaba el partido, el clasificatorio, pues ante Costa Rica sabíamos que teníamos que sacar los puntos. Ante El Salvador sabíamos que iba a estar difícil Estados Unidos. Pero el último partido sabíamos que lo teníamos que ganar. Y me mencionaba que en camerinos ellos tenían la convicción y yo podía percibir esa convicción. Me decía, es que cuando nos tocó contra el anfitrión nosotros sabíamos que podíamos ganarles. Son jugadores grandes, son potentes, pero nosotros teníamos algo distinto, teníamos hambre de hacer la diferencia. Y como les digo, se los transmito porque yo también lo percibía. Y es claro, ¿verdad?, que cuando alguien consigue o busca los objetivos, en algún momento a base de trabajo, como lo hizo esta selección, lo encuentra. Escucharemos a continuación a Pablo Crocker. Él creo que ese gol que hizo en ese partido, que fue el penúltimo para selección nacional, donde vencían precisamente a Bahamas, no lo olvidará jamás. Fue probablemente a nivel deportivo el momento más importante de su vida. Y aquí habla de ese proceso, de los objetivos que vienen y de lo conseguido, porque todos elogiamos la clasificación a la Copa del Mundo, pero obviamente han trabajado años atrás y han logrado metas cortas a mediano plazo y a largo plazo, como era esta de ir a una cita mundialista. Hoy culminamos todo el trabajo, todo el esfuerzo que se vino realizando, todo el sacrificio que hicieron mis compañeros. Ahorita yo solo estoy representando una pequeña parte de lo que hay acá, pero con la presentación esta muy bonita que hicieron, nosotros lo hablábamos allá en Bahamas, de que la ilusión desde que empezó a competir la federación en todos los premundiales era la misma: ir y conseguir un mundial, ir y conseguir una final de CONCACAF. Nosotros tuvimos la fortuna de que nos pudieran tomar en cuenta y representar a nuestro país, y lo pudimos hacer creo que de la mejor forma que se ha hecho hasta el día de hoy. Clasificamos al Mundial. Quiero agradecer a mis compañeros. Ya habíamos tenido un tercer lugar en Costa Rica en el 2021, que fue muy especial, pero sabíamos que nosotros mismos nos estábamos poniendo una meta muy alta y esta vez la superamos. Y creo que de parte de todo el cuerpo técnico y equipo, quiero que sepan que vamos a seguir trabajando porque esas metas las vamos a seguir superando premundial tras premundial, y vamos a seguir poniendo el nombre de Guatemala en alto. Y creo que compartimos las palabras. Viene un reto que pues obviamente no será nada fácil, que es la Copa Mundial. Ayer nos emocionamos mucho cuando vimos a los familiares, amigos y gente relacionada al fútbol playa que ha hecho su esfuerzo, quienes están detrás en el tema administrativo también, hay que decirlo, porque no es sencillo, no es fácil llevar un torneo de fútbol playa. Lo bueno es que, digamos, en nuestro país existe esa opción, hay playas para hacerlo. Luego se hicieron algunos escenarios con arena. Greenfield, por ejemplo. Greenfield es un claro Campo ejemplo. Marte también. Campo Marte, sí. Entonces creo que todo eso fue como colaborando a que se expandiera más el interés por fútbol playa. Pero esto para mí es fundamental porque hay ejemplos de integrantes de la selección de fútbol playa que tienen que ir a un trabajo de esfuerzo físico complicado. Sí. Y luego hay que ir a entrenar y después los juegos que puedan tener o eventos en los cuales hay que asumir. Y que todos colaboraban entre ellos para decir, bueno, a ver, ¿cuánto te falta? Colaboramos con plata, si necesitas esto te ayudamos entre todos. Yo creo que cuando hay esa unión de equipo,
las cosas mejoran. Y siempre he dicho que ante los inconvenientes, cuando hay buena voluntad, se fortalece un grupo, y este es un claro ejemplo. Tenían muy buena amistad. Una anécdota que quiero por ahí compartirles, ya les decía, ¿verdad? Tenemos algunos amigos por ahí involucrados, otros también en la liga de esta categoría, de esta modalidad, y me decían que incluso, por ejemplo, los tobillos son muy frágiles por la arena, ¿verdad? Me decía, mira, habían jugadores que no podían costearse las vendas, tenían que poner prioridad, y me decía, yo le compartía algunas de mis implementos deportivos a ese nivel. Después, poco a poco, se fueron abriendo las puertas, los reflectores ya se pusieron sobre la selección y ya vino todo lo que, de hecho, el complemento de lo que ahora vemos, ¿verdad? Los patrocinadores, ya hay marcas que están interesados y pues eso se gana a pulso, ¿verdad? Pedro y amigos ahí en casa, es fruto del trabajo que han hecho. Yo creo que si hacemos nosotros una encuesta sobre quiénes pensábamos que la selección podía asistir a una Copa Mundial, diría que la respuesta sería mínima en relación a quienes pensaban. Y probablemente no es porque fuera una respuesta inmediata, sino por el desconocimiento del fútbol playa en nuestro país. Hoy creo que eso también lo fortalecieron ellos, porque mientras se logren objetivos, claro está que habrá más interés. Y eso es lo que me parece a mí tendrá también como ganancia el fútbol playa en Guatemala, que más gente se interese. Yo creo que hay que verlo de esa manera. Guatemala en su momento sufrió en fútbol sala. Recordarán aquella vez que se realizó el Mundial en el Domo de la Zona 13 y en el Teodoro Palacios Flores para olvidar los resultados. Y tuvieron que fortalecerse con jugadores de fútbol 11. Ahí estuvo el Pescado y otros más, porque no había todavía una estructura, ¿verdad? Pues diría que, exacto. Y además un reclutamiento de jugadores, estaba en crecimiento el fútbol sala. Y de ahí comenzaron a mejorar hasta ser dominantes en la región e ir a Copas del Mundo como la del año pasado que transmitimos aquí mismo por Canal 11. Creo que está pasando exactamente lo mismo con fútbol playa. Ya la sub-20 2 veces ha ido a un mundial y creo que eso sí no se lo quita a nadie a la 20, que fue la primera en clasificarse a una Copa del Mundo. En fútbol, diría yo, de otra categoría como fútbol sal, recordemos que ahí Guatemala fue sede de la primera Copa del Mundo y por ende fue, la primera Copa del Mundo que organiza Guatemala y por ende estaba automáticamente clasificada. Pero esta logró su pase a base de esfuerzo y creo que viene con la misma línea que esa selección que citaba, porque ahora creo que se apoyará más y el crecimiento será muy bueno, esperando que se le compita a El Salvador, ya queriendo en algún momento superar al conjunto cuscatleco. Así que ahí está, enhorabuena a ellos, a los jugadores, a los familiares, al cuerpo técnico, a todos los que hicieron su esfuerzo. Sé que hoy son parte de las felicitaciones. El fútbol a veces es tan ingrato que hoy te están aplaudiendo y cuando las cosas no salen bien, viene una crítica despiadada. Sobre eso creo que ya están claros que ya la cita mundialista traerá emociones diversas y espero sean las más positivas para ellos. Vamos a escuchar a Gerardo Páez dando detalles de esa clasificación. Siempre hay que poner atención a lo que dice el presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, dejando por ahí algún tipo de información que se le puede ir dando seguimiento para ver cómo viene el desarrollo de esta selección. Solo 2 plazas en CONCACAF tiene fútbol playa y una de esas 2 plazas va a Guatemala y en la otra plaza va El Salvador, o sea que prácticamente CONCACAF va a estar representado por UNCAF en este mundial y no van las grandes potencias como México, como Estados Unidos, como Costa Rica, a Panamá tampoco lo miro en este mundial. Entonces creo que eso es de admirar. Guatemala va a tener su himno y va a tener su bandera en un país de África, Seychelles, que es lejísimos, estaba viendo, son 48 horas de vuelo. Suerte con eso porque va a estar duro el vuelo, pero se les agradece porque ustedes trabajaron para Guatemala y este triunfo es para Guatemala. Ahora, queda poco tiempo porque pues el Mundial es en el mes de mayo, así que queda apenas semanas para ese trabajo y sobre eso también habla sobre el tiempo, cómo lo quieren aprovechar en el trabajo previo para asistir de la mejor manera a la cita mundialista. Muy intensas, muy fuertes, que sabemos que
van a tener que Okay, Alan, ahora hacer a vamos un lado un poco sus trabajos y entonces tenemos que compensarlos y se les va a compensar también por eso. Y exhortarlos a que sigan haciendo historia. Yo se los dije hoy, logremos pasar a siguiente ronda en este mundial. Si llegamos al mundial, compitamos en el mundial, no solo participemos en el mundial. Porque si vamos a llegar solo a ver nuestra bandera, a cantar nuestro himno, pero luego pues no vamos a dejar todo en la arena, pues no hicimos el trabajo completo. Hagamos el trabajo bien, dejemos el nombre de Guatemala, que Guatemala se posesione ya como una potencia más en fútbol playa, que nos volteen a ver con respeto todos los demás países y pues es una disciplina más en esta federación. Por ahí vi comentarios, sí, pero no es fútbol, no importa. Es una disciplina que pertenecemos a FIFA y pues si hay mundial, yo lo dije cuando yo empecé esta administración, yo voy a tratar de ir a cualquier mundial de cualquier disciplina que sea, y hoy es un mundial más de una disciplina que es FIFA. Sí, pienso que también eso genera discusión. Mucha gente dice no es fútbol 11, pero en realidad es parte de todo el portafolio de eventos y de torneos que tiene la FIFA. Como tal, hay que cumplirlos. También creo que esto debería servir de acicate, de alguna manera un ejemplo a seguir, porque ellos pues obviamente no terminan de ser profesionales por eso que pues un jugador de fútbol toma una carrera como tal para recibir un dinero, ser remunerado por su esfuerzo, por ese trabajo. En fútbol playa no sucede, entonces imagínense, eso sin duda, impacta más sobre aquellos que pues destacan la labor de los integrantes de fútbol playa. ¿Algo más, Kevin, antes de cambiar? Sí, como detalle, pues lo que decía Gerardo, pues no es fútbol 11, pero muchos de estos jugadores ya jugaron fútbol 11. Otros evolucionaron para fútbol 7, llegando a fútbol sala hasta pues el fútbol playa. Yo creo que también es una evolución, ¿verdad?, del deporte, y ya lo he mencionado. Por ejemplo, Diego, yo lo conocía y pues ha jugado fútbol 11 en primera división, fútbol 7, fútbol sala, y ahora evoluciona con el fútbol playa. Entonces, solo por poner un ejemplo. Y ¿verdad? qué bueno que cambió de modalidad, porque ahora va a la Copa del Mundo. Vamos a hablar de la selección nacional mayor de Luis Fernando Tena. Vamos con la pregunta de esta noche. Atención para que participe en casa. Esta semana le hemos dedicado la pregunta a la selección nacional. ¿Cuál es el resultado más abultado a favor de Guatemala en la era Tena? Bueno, repito la pregunta. ¿Cuál es el resultado más abultado a favor de Guatemala en la era Tena? Interesante el rostro ahí de Tena, así como, ¿será que se sabe en la pregunta? Sí, más bien la respuesta. Sí. Bueno, vamos ahora, si les parece, hablar de la selección guatemalteca de fútbol. Y empezamos con la probable del azul y blanco para enfrentar a Guyana. A ver, es que con esto de Aarón Herrera, que no por el tema de que hay que cuidarse, en serio, lo de Herrera ya se convierte en excusas y no termina de asumir, para lo cual se le necesita en selección. Pero bueno, esta podría ser la probable del azul y blanco para enfrentar a Guyana en el primero de los dos compromisos. Freddy Pérez creo que se lo ganó. La pareja de centrales, Samayoa, allá hablamos de Nico Samayoa, de Pinto, y aquí es donde viene el problema. Como no viene Aarón Herrera, no viene a Guatemala, mucho menos para el partido en Barbados ante Guyana. Esto aduciendo una lesión, ¿verdad? Ante Guyana en Barbados, no van a jugar en Guyana, sino en Barbados. Entonces, Samayoa, Pinto, y como no viene Aarón Herrera, pues pensamos que Caballito Morales por derecha, que ha jugado ahí en algún momento, lo hacía de forma habitual, incluso en selección. Ardón por izquierda, y aquí es donde viene algo que hoy averiguamos. Rosales dicen que va de titular ante la selección de Guyana. La pregunta es, ¿irá Franco? Nos inclinamos a pensar que Franco, aunque Castellano sabemos que es del gusto del profesor Luis Fernando Tena, pero dicen que Chema va o va. Llenó la retina de Tena. Sí, ahí, lo ¿verdad? de Altán. ¿Por qué no lo colocamos? Porque hoy Altán tiene molestias. Está en duda Pedro Altán. Entonces iría Galindo. Santis por derecha. Se habla de Méndez Lain, que incluso ya está con selección. Y adelante Rubín.
que es del gusto del profesor Luis Fernando Tena y que es uno de sus máximos goleadores. Creo que él y Santis con 10 tantos cada uno como goleadores de la era del profesor Luis Fernando Tena, haciéndose cargo del azul y blanco. Hablemos de la selección guatemalteca, Kevin. Hoy tenemos números muy interesantes sobre Guatemala ante selecciones del Caribe. Voy a explicar por qué le digo Caribe cuando en realidad nos toman también la región centroamericana como tal, porque CONCACAF sí lo tiene dividido. Parte norte, centro y Caribe de la región. Entonces, no es tanto por otro tema más que como así lo tiene dividido CONCACAF. Entonces, jugará ante una selección como la de Guyana, que ya enfrentó y que ya le ganó el año pasado el azul y blanco, pero sí ha tenido tropiezos ante selecciones de esas regiones. Aquí lo que menos tiene que hacer es complicarse y que no nos aparezca nuevamente Trinidad y Tobago, sí, que es tal vez la que más nos ha comprometido en la era Tena y donde creo se dejó la clasificación a Copa América cuando Guatemala estaba ganando 0-2. Pero bueno, ¿le pasa por la mente algún tropiezo ante Guyana, Kevin? De momento no. Pues Guatemala, con el plantel que tiene, con el seguimiento, con el proceso, 2 años prácticamente de proceso con el profe Tena, los jugadores vienen motivados, en buen momento. Tena yo creo que ha tenido recambios. Lo de Aarón Herrera, pues ya decíamos, es un poquito recurrente, aduciendo una lesión. Se respeta también, ¿verdad? Porque cuando lo ha hecho... Pues más que eso dice cuidarse por la superficie del campo y demás. Sí. Pero no es la primera vez que Herrera al final amaga con ir y no va. Sí, y lo bueno es que está Morales, ¿verdad? Que está pasando buen momento. Yo me enfoco por ahí, ¿verdad? En la parte positiva y el buen momento que está haciendo Caballito Morales. Así que yo no creo que Guatemala debería dejar puntos, incluso pues Guatemala en esta serie debería sumar los 6. Esperaría y así clasificarse a la Copa Oro, porque el sorteo será en unas semanas después de que finalice precisamente la ronda de repechaje para asistir al torneo más importante de selecciones de la CONCACAF. Yo pienso igual que usted, y lo decía ayer y hoy con gusto lo repito, para ir a una Copa del Mundo y para estar claros en que se va en buen camino para ir a una Copa del Mundo, hay que presentarse a una Copa Oro, porque es el evento más regular que tiene CONCACAF y donde selecciones como Panamá y Costa Rica, y en su momento Honduras, asisten de forma regular y hasta han llegado a finales. Es cierto, no han podido ganarlas, pero están ahí, ya no se quedan en fase de grupos, sino avanzan a las rondas de eliminación directa. Guatemala tiene que hacer como primer paso asistir de forma regular, después clasificar a la siguiente ronda y ver hasta dónde se puede llegar superando la edición anterior. Pero si vamos a una Copa Oro y en 2 ediciones no y regresamos hasta una tercera oportunidad, adelantamos, pero retrocedemos. Lo correcto. Que siempre ha sucedido con nuestro fútbol. Paso adelante y 2 pasos atrás. Aquí la idea es asistir a este torneo de forma regular, ser competitivos, ser también selecciones que levantan la mano para llegar incluso a semifinales, y entonces nos diría que el camino va bien para que en algún momento se logre clasificar a una Copa del Mundo. Hay accidentes futbolísticos y también esas generaciones espontáneas, claro, pero con selecciones cuyo fútbol está obviamente más fuerte históricamente y donde tal vez no tienen su mejor momento, pero son países que son de cultura futbolística. A nosotros nos gusta el fútbol, no hemos llegado a esa cultura como Uruguay, que teniendo tan pocos habitantes tiene una enorme cultura futbolística y que lo reflejan en resultados. Pero bueno, yendo a esto, vamos al tema contra Guyana. Recordamos este resultado primero antes de ir con las imágenes, cómo quedó el último juego, mi estimado Kevin, de Guatemala enfrentando a la selección de Guyana. Para eso nos tenemos que ir precisamente al año pasado. Fue el 11 de octubre del 2024, Estadio Nacional Leonora, Guyana 1, Guatemala 3. Goles de Guatemala, Oscar Santis, Oscar Castellanos y Oscar Santis. Y por el lado de Guyana fue Duke Maquina. Y ahora, si les parece, vamos a ese juego. Nos trasladamos en el pasado
y con imágenes. Bien, no fue exigido en este partido contra Honduras, pero las pocas que tuvo, pues fue puntual. Así que esperemos que en el arco no tengamos problemas. En la defensa ya regresa también Samayoa, ya se une Méndez Line, pues los legionarios para el equipo de Guatemala. Yo creo que le dan también estabilidad. Pedro y amigos, yo creo que hay buenas sensaciones y con eso creo que me quedo, ¿verdad? Con la selección. Por eso es que estamos siendo un poquito más positivos. Es una selección que se le conoce, es una selección que ya sabemos cómo juega y el profe Luis Fernando Tena le gusta eso de estudios, de ver videos, también Bueno, con el hoy cuerpo todo el técnico. mundo lo tiene que hacer. Sí, es parte de, ¿verdad? parte el de, trabajo. sí. Así que, como decía, no deberíamos de tener problemas y por lo menos traernos 4 o 6 puntos de esos que vamos a disputar. Fíjese que yo dejé de ser positivo y negativo en este tema de selección nacional, sino queda nada más exigirles. O ser objetivos, ¿verdad? Bueno, ese es un principio, pero diría, por supuesto, presionar con palabra para que asuman, porque creo que ante Guyana tienen que ganar sin problemas allá y acá y estar en Copa Oro. Aquí está lo de Aarón Herrera, que va a ser uno de los ausentes. Pues primero, a ver, colocó un primer post donde se equivocó, creo que hasta de rival. Luego corrige y coloca esto, a ver, donde él obviamente dice, mi ausencia en este campamento no es por una lesión, sino por una medida preventiva para evitar lesiones. Esta fue una decisión difícil para mí, pero después de consultar con mis entrenadores y con el coach Tena, acordamos que lo mejor para mí, para mi cuerpo en este momento es no participar en los siguientes 2 partidos contra Guyana, que se jugarán en superficies artificiales. Dado que hay muchos partidos importantes por delante este año, evitar lesiones cuando se presente el dolor muscular es esencial. Solicito que me brinden su apoyo a los jugadores que estarán presentes. Estoy seguro de que cumplirán con su tarea de manera excepcional. Gracias, como siempre, por todo el apoyo. Nos vemos pronto. Tomado de las redes sociales directamente, Sí, ¿verdad? De Aarón Herrera. Ahora, yo entiendo que se va a cuidar y demás, pero ¿cuántos también se ponen en riesgo de jugar en grama artificial o en el campo de Barbados? ¿Cuántos? No es solo él. Sí, todos. Si él va tocado y demás, bueno, a lo mejor hay una consideración, pero discúlpeme con todo respeto, cuando los legionarios son estos que militan fuera del territorio nacional, dicen no voy, los que ponen la cara son los de Liga Nacional. Esa es la verdad. Sí. Los de Liga Nacional, hay excepciones que algunos dijeron no en su momento y regresaron. Freddy Pérez, un claro ejemplo. Pero son los que ponen la cara, los que al final dicen, vamos a jugar ahí, en un potrero, donde sea, vamos. No es que también en Guatemala las buenas canchas sobren, pero voy a que siempre son los que ponen la cara. Recuerdo otros que en su momento sí se rogó que vinieran y no. Otros que sí y después se ponen los moños. Yo sinceramente le digo... ¿Kimi Ordóñez, por ejemplo? Kimi Ordóñez, un claro ejemplo. Hasta se le fue a buscar varias veces. No, mejor ya no. Que en el Mundial no dio la talla, que incluso sus declaraciones eran hasta cierto punto poner en evidencia a sus compañeros. Bueno, total que no va. Al menos si pone algo en redes, otros ni siquiera hacen eso. Por lo menos es franco también. En la cultura, voy a decirlo así, gringa, ellos están acostumbrados a decir un sí, un no, pero son claros en lo que dicen, ¿verdad? Por lo menos no lo esconde, porque ya por ahí se escuchaba que era una lesión, exacto, ¿verdad? Eso es lo que hablaron. Sí. A ver, si nosotros nos vamos a la palabra de Aarón Herrera, eso involucra a Tena porque lo pone ahí en el texto donde dice, pues no estaré en estos 2 juegos. Y explica la razón por lo cual dice que lo hablaron con el entrenador. Sí. Pero es a lo que yo quería llegar. Los que juegan en la Liga Nacional, algunos incluso tocados han jugado y dicen, vamos, por el azul y blanco voy al campo. Normalmente son los de Liga los que terminan diciendo sí a todo. Pero bueno, esperando que esté bien físicamente para empezar y segundo, que no sufra ningún inconveniente. Y a ver si para la eliminatoria de este año, pues participa en alguno de los partidos. Bueno, y alimentar también el comentario, pues también el esfuerzo que hace, por ejemplo, Samayoa, ¿verdad? Claro, que viene hace el viaje. Fútbol europeo, hace un viaje y va a estar. Y Méndez Line, que él se no aducía. Le ha ido también y estuvo lastimado. Sí, pero él toma la iniciativa y dice, profe, mire, yo quiero estar, ¿verdad? Me siento bien, no voy a ser convocado.
con mi equipo, así que yo quiero estar, así que también eso suma para selección nacional. Y estos son los partidos que tendrá el azul y blanco ante Guyana, las fechas para que usted esté pendiente. Empezando esta semana, se tiene el primer juego el 21 de marzo a las 19 horas. De visita jugará ante Guyana, pero en Barbados. ¿Qué recuerdos tengo de Barbados cuando tuvimos que transmitir ahí una eliminatoria allá por el 2001? No teníamos quien nos levantara señal, fuimos 2 semanas antes. Fue realmente un drama, pero cumplimos y transmitimos por Canal 7. El 25 de marzo vendrán a jugar al estadio de la zona 6 a las 18:30. Enfrentará Guyana a Guatemala en condición de visita. Que de hecho las entradas ya están a la venta, más o menos 5,000 boletos ya se han vendido, pues se están moviendo lento, pero esperemos la afición pueda responder y pueda sobre todo disfrutar y pues que la consecuencia de esa asistencia sea haber tenido una primera victoria de visitante ante Guyana. Y justo vamos a ver cómo le ha ido a Selección Nacional ante equipos caribeños. Primero vamos a revisar los números de Guatemala ante equipos caribeños en la era de Luis Fernando Tena. Sí se ha perdido, pero antes de ver las derrotas vamos... bueno, nos dicen que vamos primero con las derrotas de Guatemala ante selecciones del Caribe. A ver, la primera fue el 2 de junio del 2022. Ante Guyana Francesa, 2-0. Esa fue la primera derrota. El 11 de junio del 2023 se perdió ante Trinidad y Tobago. El 9 de julio del 2023 se perdió ante Jamaica 0-1. Esa pesa el doble porque fue en Copa Oro. Copa Oro en segunda vuelta, ¿verdad? Así es. Y el 13 de octubre del 2023 se perdió 3-2 ante Trinidad y Tobago nuevamente. Debo de explicar algo, ¿verdad? Dice TRI porque así es como se tiene la abreviatura en FIFA. Entonces ahí están las derrotas ante selecciones del Caribe. Y ahora sí vemos los numeritos de Tena ante selecciones del Caribe. Aquí creo que hay que destacar que le ha ido pues bien. Juegos, un total de 15 de Luis Fernando Tena al mando de Selección Nacional ante selecciones del Caribe. Juegos 15, victorias 9 en total, empates 2, derrotas 4, goles a favor 30 y goles en contra 13. Repito, juegos de Selección Nacional ante selecciones del Caribe. Repito, ¿por qué coloco Caribe? Porque CONCACAF divide Norte, Centro y Caribe en lo futbolístico. Entonces, ante selecciones del Caribe, 15 juegos, 9 victorias, 2 empates, 4 derrotas, goles a favor 30 y goles en contra 13, el total. Vamos con la respuesta a la pregunta de esta noche. Aparece en pantalla ya para cerrar el tema de selección. A ver, la pregunta de hoy, ¿cuál es el resultado más abultado a favor de Guatemala en la era de Tena? Contra una selección del Caribe. ¿Sí? Correcto, ahí vas bien, fíjate, ahí vas bien. La respuesta es la siguiente. Quitamos, no, se logra ver bien con todo y el loguito. El resultado más abultado a favor de Guatemala en la era de Tena fue el 6-0 ante Dominica el 5 de junio del 2024 en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, eliminatoria mundialista. Ahí está, 6-0. Es el resultado más abultado de la selección nacional al mando del profesor Luis Fernando Tena. Datos propios que de hecho yo le quería robar el archivo por ahí a Pedro, pero no me lo quiso pasar, así que no, sí, es un tesoro que tiene por ahí y lo compartimos con ustedes. Hay Beto y Exxon pensé que me habían tomado un archivo, pero no. Tomaron otras cosas de la oficina, pero no eso. No importa lo demás. Sí. Iremos a la pausa, si les parece, y regresaremos para hablar de Municipal, que se prepara para el juego ante el León de México. Volveremos. Bueno, vamos a hablar ahora del Club Municipal, el equipo Escarlata, preparando para lo correspondiente al duelo ante León. Sí será un equipo totalmente con bajas por selección, otros por el tema de visado. Aunque hoy la buena noticia es que Davis Contreras sí recibió su visa, entonces podrá estar
como titular, si así lo desea el profesor Sebastián Vini. Esa es una noticia buena. ¿Cómo podrían alinear? Yo sigo pensando que estarán con 3 en el fondo, con 2 carrileros, 2 volantes, 2 extremos y un delantero. Pero lo bueno es que sí, al menos lo de Davis Contreras, que era una duda, sí va resuelto el tema de la visa. Esperando que no hayan lesionados de aquí al viaje, porque si no, imagínate lo complicado para ellos. Sí, de hecho el plantel está un tanto limitado, pero lo de Davis Contreras se confirmaba hoy. Tiene el ok, tiene la visa y podrá viajar. Que el panameño, ¿verdad? Nos debe por ahí buenos minutos en el fútbol y en la liga, y esperemos le pueda sacar provecho en este compromiso amistoso contra un muy buen plantel, que no importa si tiene equipo A, B o C, usualmente tienen plantillas pues bien establecidas, profundas, y pues van a hacer un encuentro serio, ¿verdad? Porque no quieren perder. Sí, va a ser en la costa oeste de la Unión Americana, allá en Los Ángeles, el juego. Escucharemos a continuación a Figo Montaño. Él habla de el juego contra este equipo de León de México, las expectativas y la gran responsabilidad, porque pues no va el equipo titular para enfrentar a el plantel de León. Hemos venido entrenando muy bien, el grupo ha estado muy contento estas semanas. La verdad que jugar contra esos equipos nos da una felicidad, porque como lo decís, Jaime no va a estar, pero por ahí un Guardado y otros más por ahí. Entonces, felices por poder viajar y jugar contra esos equipos que al final nos van a ayudar para lo que viene. Exacto, sí, hay que dejar una buena sensación. Claro, jugar contra León, como te digo, es un gran rival y hay que disfrutar el partido, hay que disfrutarlo, no es de siempre jugar contra esos rivales, pero nada, disfrutar el partido, dejar una buena sensación como grupo para lo que viene, porque claro, queremos quedar 3 campeones, entonces nada, hay que disfrutar el partido que viene, contra un gran rival. Sí, invitarlos a que puedan asistir al partido, será un gran espectáculo, primero Dios, y nada, que se acerquen a las taquillas para poder asistir al partido, va a ser un gran espectáculo, y nada, esperemos de su apoyo. Las palabras de Figo Montaño. Esta podría ser la probable municipal si no pasa nada en los siguientes días, porque pues ya no tienen muchos jugadores por el aporte a selección nacional. A ver, probable de municipal ante León de Sebastián Vini. Linares en la portería. Braulio Linares. Línea de 3, Mena, Gaitán y Torres. 2 carrileros, Calderón y Montaño. Claro. Y aquí es donde viene el problema. Porque estaba Sarabia inicialmente, porque no estaba llamado a selección. Se lastimó Rudy. Y llamaron a Sarabia. Entonces ahí deja un espacio. Así que Sequén, supongo que bajarán a John Méndez a jugar a la par de Sequén. Que usualmente estos son más volantes creativos, ¿verdad? Ofensivos. Harán labor de contención. Pues, no, pero Sequén sí. Digamos, sí, pero tenés razón, tienen más vocación para ofensiva. ir al frente. Bueno, por los costados, Archila, Figo, no hay otro. Sí. Y para mí, Davis Contreras, que ya tiene su visa. Y adelante Bantes. Pues que tampoco tiene mucho. Sí, que va a jugar con la mayoría de los que no son regulares. Toca. Sí, que tiene que aprovechar, ¿verdad? Los jugadores. Ya decía, pues está Mena, está el Capi. Pues ya decíamos que Aubrey David también tenía un problema de visado, pero yo creo que es un equipo, por lo menos son jugadores que han ganado minutos, ¿verdad? Si podemos hablar algo positivo de esta desventaja de plantel, ¿verdad? Tienen muchos seleccionados que aporta Municipal, pero son jugadores que usualmente Vini les ha dado minutos, y eso también creo que suma en favor para enfrentar este partido contra León. Contra León, sí, correcto. La última vez y la única que Municipal ha enfrentado a León es precisamente esta. Y aquí le presentamos otro de los datitos que teníamos esta noche. Nos tenemos que ir hasta 1993. El 5 de diciembre de 1993. Lo tengo muy fresco eso porque
tuvimos que transmitir ese torneo de la CONCACAF de campeones a nivel de clubes y estaba yo muy enfermo y tuvimos que cumplir yendo al estadio y otros más estaban muy enfermos. Hubo una especie de problema ahí general en Sonora en aquel lejano 1993. Bueno, el 5 de diciembre de 1993 en el estadio Doroteo Guamuch Flores, Municipal 0, León 0, torneo de campeones de CONCACAF. Es el único duelo que se tiene entre Municipal y León. Y el León ahí con grandes jugadores. Estaba Balboa, el estadounidense. Tita vino esa vez, que luego jugaría con Comunicaciones. Y en aquella oportunidad, que fue esa parte final del torneo de clubes de la CONCACAF, recuerdo que Municipal empieza bien ganando a Robin Hood. Después empata con Saprissa y empata con el León. Saprissa fue el ganador de ese torneo, quedando en segundo lugar León y en tercer puesto Municipal. ¿Sabe qué fue lo curioso, Kevin? Que todos sumaron la misma cantidad de puntos, todos. La diferencia fue el goleo, y ahí fue donde el conjunto sapricista pues tuvo esa ventaja y se quedó con el título de aquel lejano 1993 en diciembre. Fue la última y única vez que Municipal ha enfrentado a León y que lo hará ahora el sábado, que ustedes podrán seguir ese juego por Canal 13. Vamos a la pausa y regresaremos.